Buenos días, chicos, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien y todas sus familias. Buenos días. Gracias, buenos días. Vamos a arrancar entonces la clase de hoy y el tema que vamos a ver hoy es otra aplicación que, que quiero mostrarles de la programación que hemos visto hasta ahora, que es muy sencilla. Y esta aplicación que vamos a ver hoy es búsqueda de raíces. Van a darse cuenta que son métodos iterativos y básicamente entonces lo que vamos a hacer es muchos bucles que van a estar buscando una raíz de una ecuación. Hay muchos métodos para esta búsqueda de raíces. Vamos a ver simplemente la introducción para métodos unidimensionales. Vamos a hacer las comparaciones de siempre, de qué tan rápido converge un método respecto al otro, cosas de ese estilo. Pero ya cuando ustedes quieran hacer algo más de mayor calibre, en más dimensiones, con de pronto derivadas que ustedes ya no conocen y cosas así, pues hay que ir a métodos mucho más robustos y en esos casos es preferible utilizar librerías que ya estén diseñadas para hacer ese tipo de problemas. Entonces vamos a arrancar. Espero que ya estén todos unidos también en el Fluids para poder hacer la programación conjunta. Les voy a compartir mi pantalla y voy a tratar de trabajar lo máximo posible en la máquina virtual para que todos pues tengamos como el mismo entorno o al menos un entorno similar entre todos. ¿Está bien? Entonces, bueno, arranquemos. Voy a compartirles mi pantalla. Listo. Y en este momento deben estar viendo como una consola. Por favor, me confirman que están viendo una consola Sí. de Sí, Fluids. Listo. Entonces la idea es que yo, a ver, ya estoy conectado ya a Fluids. En Fluids voy a crear ahorita una carpeta y un archivo, una carpeta que tenga que ver con lo de roots de hoy. Y pues bueno, ustedes ya saben que en Fluids ustedes pueden ver el código y de hecho algunos de ustedes van a ayudarme a programar algunas cositas hoy también. Entonces ya está listo allá en Fluids, tanto para que vean la consola, la misma que están viendo acá, como también para que puedan hacer los programas. Entonces bueno, sabiendo que ya la están viendo, voy a irme a la presentación. Y pues vamos a arrancar. Entonces, comencemos. Introducción a la búsqueda de raíces. Digamos que ustedes tienen un problema como este estilo, este es un problema típico en ingeniería. Lo que tienen es un cable colgado, tienen esa separación total entre las dos bases, que es de 100, menos 50 para un lado y 50 para el otro. Tienen que ese cable obviamente no se queda recto, sino que ese cable queda descolgado un poco, y de hecho la figura geométrica que eso forma es conocida como una catenaria. Tienen que esa catenaria tiene una separación de la horizontal de 10 metros, más o menos, es un cable bastante largo. Y lo que ustedes necesitan es, a ver, si ustedes necesitan es que pase por ese Y sub 0, que en ese Y sub 0, a ver, esperen, exacto, ustedes lo que necesitan es cuánto mide ese cable. Si ese cable tiene que tener esa forma de catenaria y lo máximo que se puede descolgar como para que no se cuelguen de ahí niños y se electrocuten o alguna vaina así, es de 10 metros respecto a esas alturas iniciales, que es de 50 metros, pues ¿cuál es la longitud del cable que ustedes necesitan? Esa es como la pregunta. Cuando se saca la longitud de arco de este problema y se busca cuánto sería la longitud total bajo esas condiciones, se obtiene esa ecuación que está allá abajo. Lambda coseno hiperbólico de 50 sobre lambda igual a lambda más 10. Y ustedes lo que tienen que encontrar es ese lambda, ¿sí? Esa es como su incógnita. Y pues obviamente viendo esa función, ustedes se van a dar cuenta pues que aunque por mucho que lo intenten, no van a poder encontrar una manera cerrada, una forma analítica de decir lambda es igual a esto, a esta función, de esos parámetros, que en este caso sería como pues funciones y el 50 y el 10. Ustedes lo que podrían hacer serán expansiones, o sea, puras aproximaciones. Pero ustedes necesitan un valor, digamos, que cumpla esto con cierta precisión dada. Entonces esto hay que hacerlo numéricamente. Y para encontrar esto numéricamente, pues hay diferentes maneras de hacerlo. Estos son los tipos de problemas que ustedes van a hacer. Esto es encontrar una raíz. Una raíz simplemente pues es un valor, en estos casos, de una variable que les permite a ustedes cumplir cierta ecuación algebraica. En este caso, nuestras incógnitas, pues es una sola variable.
Entonces, esto es el tipo de problemas que ustedes quieren atacar. Y entonces cuando uno está hablando de raíces, ¿y por qué aquí hablamos de raíces y no hablamos de igualdades? Pues porque ustedes pueden coger ese lambda más 10 y pasarlo a restar al otro lado, y lo que tendrían es una función que es lambda coseno hiperbólico de 50 sobre lambda menos 10 igual a 0. O sea que están buscando la raíz de esa función. Entonces todas estas funciones de buscar así esas ecuaciones algebraicas se pueden convertir en funciones en donde ustedes están buscando es una igualdad a 0. Y por eso estamos hablando de búsqueda de raíces. Estos métodos de búsqueda de raíces, estas figuras son todas del Chapra, que está en la bibliografía del curso. Estos métodos de búsqueda de raíces, pues hay un montón de métodos, dependen si uno sabe más o menos dónde está la raíz o no, dependen de si uno va a arrancar cerca de la raíz o no, dependen de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, hay casos, como los de la izquierda, el caso A, donde ustedes no conocen realmente la función, y ustedes digamos como que tienen un punto inicial, un punto digamos extremo izquierdo y un punto extremo derecho. Entonces, ustedes podrían pensar, por ejemplo, que si los dos puntos tienen el mismo signo, por ejemplo, f de x a la izquierda es igual a f de x a la derecha, si tienen el mismo signo, pues es probable que no haya una raíz, ¿cierto? Así como se está viendo en esa figura. O puede pasarlo del caso C, que los dos puntos extremos, los azules, voy a rayar un poquito para aprovechar que puedo rayar, estos dos puntos extremos también sus signos son iguales, o sea, la multiplicación de los signos es positiva, pero resulta que entonces aquí sí tenemos raíces y tenemos dos. Si ustedes se ponen a pensar en este tipo de problemas, se van a dar cuenta que uno podría deducir que cuando los dos signos de los puntos extremos son iguales, uno puede tener un número 0, 2, 4, 6, etcétera, de raíces en el intervalo que están cerrando. Entonces esas son como las primeras condiciones, si los dos signos son iguales. Ahora, si los signos cambian, como en estos casos, si los signos cambian, de pronto tengo una o tres o cinco raíces. Estamos hablando de funciones continuas, razonables, normales. Entonces aquí empiezan a aparecer como las primeras guías. Si yo tengo dos extremos, o sea, si estoy encerrando mi raíz, y eso ya implica que este método es un método cerrado porque estamos encerrando la raíz, si esos dos puntos extremos con los que estoy yo supuestamente encerrando mi raíz tienen el mismo signo, es probable que tenga un número par de raíces, incluido el 0. Pero, si los signos de los puntos extremos que estoy utilizando para encerrar mi raíz son signos contrarios, lo más probable es que yo tenga un número impar de raíces. Entonces, ahí ya estamos viendo una guía. Entonces, asuma que usted puede encerrar la raíz. O sea, de alguna manera ustedes tienen que tener algún conocimiento de esa función, tienen que poderla dibujar o algo así. Asuma entonces que usted la puede encerrar, que usted conoce un lado izquierdo y un lado derecho iniciales. Compare los signos y con eso usted puede saber al menos cuántas raíces puede encontrar. Eso es como lo primero. Entonces, los signos de la función evaluada en esos puntos son importantes. Ahora, uno puede tener cosas raras como lo del lado derecho, ¿no? En el lado derecho tenemos una función cuyos signos de la función en el lado A, vamos a rayarla, tenemos signos que son contrarios, pero tenemos dos raíces porque resulta que una de ellas es específicamente 0, ¿sí? Entonces hay algunos casos que nos dañan estas deducciones que están acá, por ejemplo, cuando precisamente la raíz coincide con el valor igual a 0. En este punto, perdón, no mentiras, perdón, aquí lo que importa es que la derivada vale 0, lo siento. Entonces aquí la derivada vale 0, en ese punto, en esa raíz, o sea, no solamente se cumple que es una raíz, sino que además es una raíz también de la derivada, y ese es un caso patológico que nos daña los casos verdes de la izquierda. O también podemos tener funciones que no son continuas y que presentan, digamos, asíntotas, como esta que tenemos acá. Entonces, en este caso tenemos que el lado izquierdo y el lado derecho tienen signos diferentes, pero adentro tenemos dos raíces encerradas, o sea, se nos daña también estas deducciones que hemos hecho acá, ¿sí? Entonces, también de todas maneras, esto lo que lleva es que uno debe tener como cierta idea de cómo es la función, porque si uno no tiene una idea de cómo es la función y lo hace completamente a ciegas, pues realmente puede encontrarse con sorpresas. Entonces aquí ese conocimiento de la función es importante. Como ustedes van a resolver problemas en donde pueden dibujar, pues está bien.
Pero piensen en un computador, que una librería que saca raíces, pues no puede dibujar, y entonces le toca sacar más información. Y la información extra que puede sacar no es de una figura, porque analizar figuras es muy difícil para un computador. Entonces lo que puede sacar son información a partir de las derivadas y cosas de ese estilo. Como ya vamos a ver más adelante, los métodos más eficientes se basan en conocimientos extras de la función, como por ejemplo sus derivadas. Esos son los métodos más eficientes. Entonces estos son los casos importantes. Por ahora, para lo que vamos a ver en estos casos cerrados es: escogemos un punto inicial a la izquierda, un punto inicial a la derecha, y luego lo que hacemos es ver los signos de esos dos puntos, de la función evaluada en esos dos puntos, y con eso podemos empezar a deducir cuántas raíces deberíamos encontrar. Eso es lo primero. Entonces, métodos cerrados implica que yo encierro la raíz por la izquierda y por la derecha. Y pues obviamente después nuestras refinaciones van a ser cómo voy cambiando estos puntos extremos para que se vayan acercando a mi raíz verdadera. Y ahí es donde está el loop, ahí es donde está la actualización, el bucle. Y esa es la aplicación de los bucles que vamos a ver acá. La forma más sencilla de hacer este tipo de problemas pues es haciendo una gráfica, ¿cierto? Entonces uno simplemente tiene ahí como que tenemos esta función, queremos encontrar la raíz de esta función. Este es un ejemplo en donde lo que se está haciendo es calcular pues la velocidad de un paracaidista que está cayendo con un paracaídas abierto, y lo que queremos es que ese paracaidista tenga una velocidad máxima de caída de 40 metros sobre segundo, después de haber caído 10 segundos. No queremos que supere eso. Entonces lo que queremos es que esa función menos 40 nos dé 0. Eso es lo que queremos. Bien, entonces nos da, al final, en la modelación nos da esta expresión que tenemos acá, y tenemos que despejar ese c. ¿Cuál es el c que hace que esta función nos dé 0? ¿Ok? Entonces la forma más sencilla pues es: haga la gráfica y empiece a hacer un zoom hasta que encuentre cuando ese c le da 0. Entonces vamos a hacer eso. Voy a irme aquí a la máquina virtual. Voy a abrir GnuPlot. Se puede graficar con cualquier cosa, ¿no? Yo lo estoy haciendo con GnuPlot porque me parece que es más rápido. 9.81 por... Vamos a decir f de x, voy a definir una función igual a 9.81. ¿Quieren que voy a aumentar un poquito la fuente? $9.81 ¿por qué es esto? Por 68.1 por 1 menos exp de menos c por 10 sobre 68.1, bueno, x por 10 sobre 68.1, todo esto sobre c, sobre x, en este caso, menos 40. Esta es nuestra función, y ahora la vamos a dibujar. Float f de x, yo le voy a dejar que él mismo escoja el rango. Voy a presionar G para que me ponga una grilla. Voy a aumentar un poquito el grosor de la línea para que lo vean más claro. Y yo lo que quiero es que la intersección de esto sea con 0, entonces claramente pues tengo que aumentar el rango horizontal. Voy a pintar también la línea y igual 0, todavía no se ve, yo lo que quiero es intersección entre esos dos. Entonces voy a ponerle que el rango en el eje X sea, por ejemplo, pues no me interesa valores negativos, ¿no? Entonces que sea desde 0 hasta 20, pongámosle ahí, desde 0 hasta 20. Y como quiero intersección con el eje y igual 0, voy a decirle que me empiece a pintar desde menos 1 para poder ver el 0. Entonces miren que allá abajo no se alcanza a ver, vamos a ponerle un poquito más lejos, menos 4. Ahí está la recta y igual 0, y ahí está la intersección, y está dándonos más o menos en 15, ¿no? Yo quiero, antes de seguir, 9.81, 68.1 sobre C, 9.81, 68.1 sobre X por 1 menos X de... Listo. Entonces miren que ahí ya más o menos estamos viendo la intersección, está más o menos por acá, en más o menos 15. Entonces yo puedo empezar a hacer un zoom alrededor de eso, digamos que 14 a 16.
Y ahí nuestra función está chiquita, es entre menos 4 y 4, pongámosle. Entonces, menos 4, es más, podemos ponerle menos 2 y 2. Y ahí más o menos tenemos nuestra intersección. Y yo puedo ir haciendo zoom, clic derecho, me sale el cuadrito, y lo voy haciendo zoom, y lo voy haciendo zoom, y lo voy haciendo zoom. Y pues realmente de esta manera me permite a mí detectar cuál es. Bueno, entonces aquí yo realmente de esta manera pude detectar más o menos cuál es la raíz. Entonces yo podría decir que la raíz es del orden de 14.80, digamos, visualmente. Entonces si yo le pido a Genuplot, no sé si es comprint, que me haga f de 14.8, pues eso me da relativamente 0, 0.02. Y si yo quiero tener mayor precisión, pues tengo que hacer mucho más zoom en esta zona y tengo que ir colocando pues más decimales para poder aproximar mejor este tipo de ecuación. Sería como 14.80, 114, vamos a ver, 14.80, 114. Ya me dio mucho más cercano a 0, en valor absoluto, como pueden ver. Me dio pues 7, en valor absoluto 7, digamos 8 por 10 a la menos 6, y así sucesivamente. Entonces esta es la primera manera, simplemente pinten, ¿sí? Pinten simplemente, y cuando pinten, pues empiecen a hacer zoom, 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 para encontrar la raíz de su función. ¿Está bien? Esa es la primera. ¿Cuál creen ustedes que es pues, la ventaja de esto y cuál creen que es la desventaja? Pero a ver alguna opinión. Pues uno tendría que hacerlo para toda función que necesita, ¿no? O sea, tendría que graficar todas las funciones cada Tiene vez que que estar necesite un punto. graficando. O sea, la Mm. ventaja es que me permite a mí visualmente como conocer el comportamiento de la función, ¿cierto? Y saber si, por ejemplo, tengo varias raíces o no. La desventaja es eso, que se vuelve muy manual, entonces me toca que para cada función y cada raíz estar haciendo zoom, no lo puedo automatizar y por lo tanto se me vuelve un problema, digamos, en el sentido en el que gasto mucho tiempo encontrando algo que tal vez analíticamente o bueno, de otra manera más fácil, más automática lo podría haber hecho. Realmente ese es el verdadero problema. Entonces, uno hace la gráfica, hace eso que tenemos ahí, que fue lo que acabamos de mirar, y bueno, lo que acabamos de hacer, empezamos a encontrar eso. Tiene su desventaja, tiene sus ventajas, pero una ventaja no la olvidemos, aunque esto tenga desventajas porque no se puede automatizar, una ventaja es que yo puedo ver la función y eso es muy importante. Ustedes tienen que acostumbrarse siempre a que no sencillamente tienen que meter código y ya, sino que ustedes tienen que ver las cosas. Por eso siempre hemos tratado de dibujar los errores, hemos tratado de dibujar las funciones, porque es que ver las cosas les da a ustedes una mayor intuición de qué es lo que está pasando. No se queden simplemente con los números porque los seres humanos no somos tan buenos procesando una tabla de números. Nosotros somos mejores viendo figuras. Eso nos complementa mucho mejor. Entonces, siempre, siempre dibujen con la herramienta que ustedes quieran. Entonces vamos a ir a una forma que nos permite hacer esto de forma más automática. Es uno de los métodos cerrados y se llama el método de la bisección. En la bisección, entonces partimos de lo que hablábamos antes de los signos. ¿Se acuerdan? Entonces decíamos, escogemos primero un XL, left, o bueno, lower acá, y un X up, o upper, que es el que está como arriba. Entonces escogemos dos X. Recuerden que lo que escogemos es como un punto a la izquierda, un punto a la derecha, lo vamos a llamar lower y upper, el más bajo y el más alto, digamos. Y lo que hacemos es comparar los signos, que es lo que tenemos ahí en ese recuadro. Entonces, si el signo de f de xl por f de xu, los iniciales que yo escogí, es menor que 0, quiere decir que al menos hay una raíz. Al menos. 1, 3, 5, bueno, en los casos normales, un número impar, pero al menos hay una raíz en ese intervalo. Entonces, esto es lo primero, esto es como nuestro punto de partida. Ustedes tienen que escoger cuánto es el xl y cuánto es el xu, iniciales, porque esos van a ir cambiando. ¿A qué me refiero? Digamos que por aquí está el 0, digamos que por aquí está su raíz, ¿sí? Y digamos que sus valores iniciales de xl y xu los escogieron así. No tienen que ser simétricos ni nada de esas cosas. Entonces, cuando uno tiene esto, ¿cuál es la idea del método de bisección? La idea del método de bisección es, bueno, listo, se cumple esta expresión que tenemos acá, se cumplió, porque digamos que nuestra función hace así. Entonces aquí tenemos f de xu y aquí tenemos f de xl. Entonces se cumple que la multiplicación de los signos de la función evaluada ahí es negativa.
o sea que los signos cambiaron, o sea que por lo menos pasó una vez por 0, y por lo tanto, pues al menos hay una raíz, eso es lo que quiere decir. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se hace? Cuando ya escogimos bien el XL y el XU originales, uno calcula, y aquí es donde está la clave del método de disección, uno calcula una nueva, digamos, eso es un nuevo intento de dónde está la X, la raíz, esto es un intento, esto no es la X verdadera roja, sino que es un intento, y uno simplemente lo que dice es que pues va a estar en la mitad, sobre 2, ¿sí? Eso, cuando uno lo mira acá, le va a dar más o menos un estimado, como acá, ese XR le va a pegar acá, más o menos esa es la mitad. Como ustedes pueden ver, se acerca a la raíz, pero no es exactamente la raíz, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace uno ahí? Uno lo que tiene que comparar es ahora con quién se cumple esta condición. F de XR multiplicado por F de quién me sigue cumpliendo esto. ¿Ustedes qué dirían? ¿Se cumple con XL o con XU? XU. Con XU, ¿cierto? Porque si yo hiciera acá, si yo aquí pusiera F de XL, ambos tendrían signos positivos, entonces ya no se me cumple mi condición de que haya una raíz encerrada. Entonces, en cambio, si yo pongo a XU, te estaría multiplicando este FXR con este de acá, o sea que sí tengo signos diferentes, o sea que sí tendrá una raíz encerrada. Entonces, ¿a quién tengo que cambiar? ¿A XU o actualizar? ¿A XU o a XL? ¿Quién es el que no me sirve? XL. XL. Entonces, lo que se hace después de haber comparado estos valores es actualizar. En este caso particular, yo lo que diría sería, es voy a actualizar a XL, ahora va a ser esa X de raíz. Y entonces vuelvo a hacer el ciclo, vuelvo otra vez. Como ya cambié de XL, vuelvo a calcular mi raíz como XL más XU sobre 2. Pero recuerden que este XL cambió, ahora es este. Entonces, nuestro XL se movió para acá. Y ahora cambió. Entonces vuelvo a calcular la raíz. Ahora mi raíz, cuando tengo este término y este término, esos son mis 9XL y mis 9XU, me va a dar por acá. Y si me va por acá, ahora ¿a quién tengo que cambiar? ¿A XL o a XU? XU, profe. Ahora XU. Entonces ahora tengo que cambiar este acá. Y luego lo que voy haciendo es ir actualizando, actualizando, actualizando hasta que me voy acercando. ¿Cuándo paro este proceso? Pues yo en cada paso que haga de bisección lo que hago es comparar f de XR con una precisión. Yo lo que espero es que esto sea cero, ¿cierto? Que XR sea una raíz, o sea, yo espero que esto sea cero. Entonces yo comparo esto con una precisión, la vamos a llamar EPS. Y esa precisión pues depende de lo que ustedes quieran. Si ustedes le ponen 10 a la menos 1, pues eso hace pocos pasos. Si le ponen 10 a la menos 16, pues tendrá que hacer muchísimos pasos. Dependerá de la velocidad de convergencia. Entonces, si uno encuentra que esto se cumple, digamos que pongámoslo en valor absoluto porque puede estar por encima de 0 o por debajo de 0, si f de xr es menor que la resolución que yo le mando a mi algoritmo, pues termino, hago un break. Entonces hago un break, ¿sí? Y con eso termina mi método de bisección y me tendría que devolver, mi función que hace bisección me tendría que devolver esa raíz que encontró. Entonces, como pueden ver, es un método iterativo, arranca escogiendo primero el XL y el XU, que cumplan esta condición, y esa es la clave, que siempre se tiene que cumplir esta condición para siempre estar encerrando una raíz, y empezamos a iterar. Hacemos una actualización, una estimación de nuestra raíz, vemos si se cumple o no la precisión, o sea, si ya encontramos la raíz o no, si ya la encontramos pues salimos, pero si no la encontramos, entonces actualizamos a quien haya que actualizar y volvemos a nuestro paso. Hacemos otra estimación de la raíz, verificamos si ya la encontramos o no, y si no la encontramos, volvemos a hacer una actualización y volvemos otra vez. Así hasta que logremos encontrar una raíz con la precisión deseada. Por eso es muy importante garantizar que siempre estamos encerrando a una raíz. Entonces esta es la clave del método de bisección, y pues ahora lo que sigue es que implementemos el método de bisección. Esto es como un pseudo algoritmo parecido a lo que acabamos de decir, mucho más ordenado. Entonces la idea es esta, implementar este método de bisección. Como este método lo que está haciendo es dividir el intervalo en, perdonen, quiero ver acá, listo. Como eso está, lo que está haciendo es dividir el intervalo en un número de pasos que va partiendo por 2, por 2, por 2 el intervalo. Al final aquí nos aparece que el número estimado de pasos que tenemos que hacer para encontrarlo, para encontrar una raíz, va a ser igual a esto. Va a ser como un estimado, como el logaritmo entre la distancia con la que empecé, A y B son los puntos iniciales, el XL y el XU iniciales,
es la precisión que yo le quiero dar, o sea, el número de pasos obviamente tiene que aumentar con la precisión que yo quiero, y por aquí aparece un logaritmo de 2 precisamente porque estamos haciendo particiones a la mitad. Y eso es todo. Entonces ahora lo que quiero es que implementemos el método de disección y lo vamos a aplicar para obtener este problemita que teníamos acá. ¿Se acuerdan? El método gráfico. Queremos implementar el método de disección para obtener algo parecido a lo que está acá. Empezamos con un XL que es 12, un XU que es 16, porque gráficamente ya sabemos que la raíz está como en 14.8 y vamos a ir graficando cuánto es el error. ¿Cuánto es la función evaluada en XR? Que eso es un estimativo. Vamos a ir imprimiendo esto, el XL, el XU, el XR, y también cuánto es la función evaluada en XR, que eso es un estimativo de qué tan lejos estamos nosotros de la raíz que estamos esperando. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esta tablita. Entonces lo primero que quiero es que pensemos cómo sería la función bisección. Primero que todo, la función bisección, ¿qué debería retornar? Un intervalo, dos, ¿no? Puede retornarnos el último XL y el último XU, pero realmente lo único que necesitamos es el XR, ¿no? Ok. O sea, es decir, ella debería darnos un double, que es la raíz, la vamos a llamar bisección, es que depende también de lo que le enviemos. ¿Y qué Sería recibiría? Entonces, ¿qué debería recibir la función bisección? XL y XU. Los XLs iniciales, el XL, perdón, y el XU iniciales, muy bien. ¿Qué más ¿No debería sería de tener? un void? Void bisection, ¿Un void? ¿Cómo así? que no retorna nada, sino que Ah, pues simplemente cambia XL no, y le, XU. le vamos a pedir que nos retorne la raíz. Digamos que si Sí, yo hago la, una función que me hace bisección, yo esperaría que me retornara la raíz, no que simplemente la imprimiera. la Ah, ok. precisión, ¿no? La precisión, ajá. Ok. ¿Y qué más? Y, Y un puntero y a la ya. función, Sí, Rafa. ¿sí? Ah, A la función a la que queremos buscarle la raíz. Eso es como lo que necesitaríamos. Entonces ahora vamos a ir a Fluids para implementar esta función. Entonces voy a ver si me funciona esto que quiero crear. mkdir 2020, ¿qué es hoy? 0422 es. 22, roots. Y aquí voy a crear un archivito que se llame dissection.cpp. y sí, profe, una pregunta. Con mis compañeros usamos Fluids, pero no sabemos cómo crear carpetas. La carpeta no se crea a menos que uno cree un archivo dentro de la carpeta. Entonces Ok, vamos a ver si ya apareció en el Fluids. Miren que esta carpeta no se había creado cuando yo hice el mkdir. Esta carpeta apareció fue cuando yo creé este archivito adentro, ¿listo? ok. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es como, digamos, se para acá. No sé por qué no me sale el más. Bueno, cuando yo entro por mi cuenta de Fluids y yo me paro en un directorio, me parece aquí un más. Y cuando yo le doy al más, yo tengo que crear no solamente la carpeta, sino un archivo dentro de la carpeta. Y con eso ya la carpeta aparece para todo el mundo. Ok. Eso es lo que hay que hacer. Entonces yo que acabo de crear el bisección, voy a hacer como la plantilla original. Me voy a meter acá porque por alguna razón no me deja modificarla. Entonces include biostream in main. Vamos a hacer void por ahora. Return 0. Tenemos que tener dos funciones, una que será como la función f a la que vamos a sacarle la raíz, que recibe un x. Esto se puede generalizar a que reciba parámetros y otras cosas, pero por ahora lo vamos a dejar así. Y double bisection. Entonces dijimos que tenía que recibir el XL inicial, el XR
Vamos a llamarlos XL0, XR0. Vamos a ponerle también la precisión. Les vamos a pasar todos por copia porque pues son simplemente numeritos que no se van a estar llamando. Digamos, esta función no la vamos a llamar muchas veces, entonces no pasa nada. Y le vamos a pasar también un function pointer a una función llamada fun. Nos falta declarar acá using fptr igual a double. Listo. Entonces, este es nuestro archivito. Voy a poner aquí para que se implemente. Y voy a buscar una persona al azar aquí en Google Hangouts para que nos ayude a llenar. Primero la función f y después otra. Entonces, voy a cerrar los ojos y voy a mover esto varias veces y donde caiga el cursor. Acá, Gabriel Augusto González. ¿Está? Yo. ¿Se escucha? ¿Gabriel? Yo, ¿te escucha? Listo, sí. Entonces, por favor, entre y llene primero cómo sería la función f. Teniendo en cuenta que lo que queremos es pues, resolver este problema, encontrarle la raíz a esta función f de c que está acá. ¿Listo? Entonces llene esa, por favor. Y pues todos vayan haciéndolo localmente para que ustedes vayan viendo cómo es. Voy a parar mi micrófono mientras Gabriel hace eso. Tiene 3 minutos.
Gabriel, por favor, de una vez también vaya implementando y si quiere algún otro le ayuda. Ah, pero yo no le puse permisos de edición. Qué bobo. La función bisección. Entonces, a ver. Bueno, no sé si pude editar. Gabriel está editando, ¿cierto? ¿Quién está haciendo la función bisección? ¿Gabriel? Ah, bueno, Señor. listo, muy bien. Y los otros pues van viendo y le sugieren si tiene algún tipo de error. Muy bien por haber definido como esos parámetros ahí, en la función f. Listo. Y habría que incluirse más. Digamos, la función bisección no va con for, ¿no? Sino después hay que hacer un for con la función bisección, creería yo. Sí, hay que mirar qué es lo que se necesita y precisamente ese proceso es el que quiero que lo empiecen a tener en la cabeza. Entonces, Ok. otros 4 minuticos. ¿Qué recomiendan? O sea, que la función bisección solo le coja los dos intervalos y le devuelva, pues, que reemplace uno de los dos por el promedio. Y ya. Pero igual toca primero analizar si da menos que cero, si no, pues ya se acabó, no funciona. Ah, sí. Pues sería, porque uno podría empezando con un if y considerar si son menores que cero del producto, pues que empiece a hacer un bucle, ¿no? Y que calcule el promedio y, y que luego lo reduzca con la Ok. precisión, ¿no? Que vaya reduciendo ambos o solo uno. Y Pues sería, vamos a ver. pues sería también como no tener en cuenta si menor a cero en la función, pero asegurarse, uno, de que es menor que cero. Porque igual los valores iniciales se escogen arbitrariamente. Pues, Creo que ahí en la función le falta como uno, porque es uno menos x. Y tiene multiplicado con una x de más. En el h por k y x por x. Sí, Eh, no sé, no habría, y, una pregunta, ¿no habría que pasar los y ahí valores de x left y x derecho por referencia? O sea, que lo que haga la función y sea ahí le cambiar. pasa 1 menos este x. Entre 10 y 20 la función cambia de signo. Pues esos pueden servir como XL0 inicial y Le falta una ahí en la función, es 1 menos este x.
estaba. ¿Listo? Sí, ahí ya la tienen. Entonces, mm, EPS, ¿qué es lo que significa? La precisión. Sí, Eh, Sí, la función bisección no debería simplemente como, digamos, crear otra variable que sea la mitad. Ah, bueno, sí, ahí está. Y retornar sí, un o sea, nuevo XL0 y XG0. Pero pues tendríamos que sí, retornarla, yo creo que sí. Y luego habría que hacer como una función que itere la función bisección, ¿no? O pero y no sea, podríamos hacer todo en el mismo. Pues sería como declarar un for if es, declarando para que solo me retorne el último XR, el último que cumpla. Con la, sí, sí, yo creo que sí se puede hacer, pero no sé, yo lo veo más fácil, sí. pero digamos acá tendría que ser X igual. Que esto Porque sea. lo del loop se puede poner en la función main. Y, Sí, y ya, eso ¿no? estaba pensando. Pero si lo pones en la función main, estarías llamando a la función disección demasiadas veces y eso hace que no sea tan óptimo el código. Es mejor ponerlo dentro del void. Ah, ok. Porque, Porque en lugar porque de for, porque en lugar de un for usan un while. Es lo mismo. Pues Pues para que es que solamente se necesita como que si las condiciones se siguen cumpliendo, se vuelve y repita el proceso. Ok. No sé, pero el while computacionalmente es lo mismo, ¿no? Solo se escribe O sea, más feo. es que solo sería escribir como while uno. O sea, mientras siga haciendo eso correcto, que siga. no, pues es lo mismo, simplemente pues se coloca Ah, ok. dentro del paréntesis. No, pero, o sea, sí, tal vez la sintaxis con el while sí sea más. Ajá. Más fácil. Sí, puede ser. Digamos acá decir EPS la precisión. ya.
que yo no creo que todo lo que estás escribiendo en el for sea necesario. Porque, digamos, puedes empezar la condición tipo si, bueno, la función de XR es menor o igual que EPS, entonces ahí ya rompa y ya sería la raíz. Uy, sí, ese for está raro. Mi for nada más lo puse como int igual 0 y sin condición, o sea, un for como solo como auxiliar, casi que sin condiciones. Me parece sinceramente más fácil si pones while 1. Sí, sí. ¿Qué es lo que retorna la función? Creo que aquí falta un corchete. Creo que ya debería retornarle Está acá. la raíz. O sea, ok. O pues debería retornar algo como x de la izquierda menos la diferencia entre los dos, o sea, solo los decimales correctos. Pero eso no te retorna un char, eso te debe retornar un solo número, ¿no? Porque es un double. Entonces no puedes Sí, hacer que te retorne todo, solo la raíz. ¿me hablas a mí? Sí. Ok. Pero tú estás diciendo que te retorne varios números. Sí, pues nada más que me retorne la cifra precisa, o sea, XL menos la diferencia entre los dos. Pero esa función solo retorna un Solo double, debe ¿no? retornar, sí, solo Sí, debe sí, sí, por eso. retornar XR. Por eso. Ah, ya, te entendí. Ok. Pero ahí falta el if, ¿no? Hay que hacer como 3 if. No sé. Sí, cuando Sí, lo encuentre y ahí rompe la cadena, cuando tenga que hacer el cambio con el XU o cuando tenga que hacer el cambio con el con el XL. XL, ajá. ¿Deberíamos ponerle precisión a esto? Sí. A ver si me acuerdo. Bueno, hazlo. No sé, le voy a dar que me retorne el X de la izquierda. Mm. No creo que la condición del while sea esa. O sea, si estamos buscando la multiplicación, en realidad estamos buscando si es mayor a 0 o menor a 0 para ver cuál cambiar. Entonces, si tenemos un while que diga que la multiplicación sea menor a 0, en realidad lo que estamos haciendo es ya salirnos del bucle y no hacer nada. Entonces el while es mientras la multiplicación sea diferente de 0. No, yo puse el while solo como... No El puede while ser debería ser diferente. el El error, while es ¿no? El infinito. epsilon. Yo puse un while infinito, de hecho, que solo se rompe si con lo de la precisión. Toca con precaución. Precaución. Por eso, si el XL y el XR, o sea, si FXL y FXR0 dan 0 cuando los multiplicas, eso quiere decir que Pero es que hay funciones están muy que cercanos. XR y XL no siempre van a dar 0. De hecho, Hola chicos. No, yo estoy diciendo que la profe. multiplicación de 0, si da 0 significa que están muy cercanos y pues esa sería como la raíz. O sea que el No while creo podría ser, porque, digamos, esto sería ajustar nuestra precisión a la precisión máxima del computador. Entonces, Es como que que en el nosotros no while, manejaríamos eso. no, yo digo que en el while sea diferente de 0. no, o sea, pueden escribir pero solo es que uno, si que es se siga como diferente es... repitiendo, y cuando ya de la solución se rompa.
¿Listo, chicos? Hola, ¿me ¿Y cuál escuchan? es la condición para romper? ¿Qué, profe? Hola, chicos. Entonces, todo lo que están diciendo precisamente es lo que le pasa a uno por la cabeza cuando está haciendo por primera vez esto para saber cómo organizarlo, ¿sí o no? Sí. Tenemos que hacer unas suposiciones. Supongamos que la persona que llamó a la función bisection, pues se aseguró precisamente que se cumpliera que f de xl0 por f en xr0 pues diera menor que 0, ¿cierto? Porque si esa persona no nos mandó eso así, pues ya nosotros no vamos a encontrar nunca la raíz. Podríamos después escribir como un if que le mande un error si eso no se cumple, pero vamos a suponer que eso se cumple. Recordemos que en el algoritmo de bisección lo que necesitamos es hacer un estimado de la raíz y luego verificar si esa raíz está suficientemente cerca, pues terminar, devolverla y ya. Entonces, miren que como que primero hay que hacer la raíz y verificarla y luego, si esa no nos funciona, empezar a hacer el bucle, ¿cierto? Entonces, aquí pareciera que no es necesario o no es útil utilizar un while porque el while primero verifica la condición y luego sí empieza a hacer las cosas. Por ejemplo, si queremos hacer la condición sobre la raíz, podríamos utilizar un do while. Cualquiera de los dos está bien. Ustedes entonces estaban definiendo acá una multiplicación que es como la función fun evaluada en xr y x0 y están diciendo mientras esto se cumpla vamos a hacer la iteración. Eso también está bien, pero entonces vamos a hacer una cosa, le vamos a poner, ya Gabriel puedes dejar de hacer la edición, creo que la función de arriba quedó bien, si no tus compañeros te habrían dicho que no, esa estuvo bien. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a quitar esto acá, lo voy a poner acá, y el while sería, mientras la multiplicación nos dé menor que 0, realmente debería ser menor que 0 porque si no ya habríamos encontrado la raíz. Vamos a calcular una estimación de nuestra raíz, xr igual a xlr0, pero entonces pilas, porque es que si ustedes siguen aquí con xlr0 y xr0 no sé qué, están utilizando los valores iniciales y esos después los vamos a cambiar. Entonces lo que yo les sugeriría será crear dos variables locales, double xl que inicia en xl0 y double xr que inicia en xr0, ¿sí? Y entonces aquí vamos a estar jugando con estas xls y xr locales, que toman estos valores iniciales, pero van a ir cambiando después. Entonces primero hacemos esto, estimamos nuestra raíz. Lo segundo sería verificar la condición de finalización, qué tal que ya la hayamos pegado. Entonces if std fabs de fon evaluado en xr, si esto es menor o igual que EPS, pues en este caso quiere decir que ya encontramos la raíz, ¿sí o no? Y si ya encontramos la raíz, pues simplemente aquí retornamos XR. Ya no tenemos que hacer nada más. O sea, este return es súper fuerte, no solo es un break, sino que se sale también de la función bisection. Y ya está, ya encontramos la raíz. Pero, si esto no se cumple, si no hemos encontrado la raíz con la precisión que queremos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces dígamelo oralmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿Tenemos que hacer qué? Un ajuste al X up y el X. Tenemos que detectar a quién hay que ajustar, ¿cierto? O a XL o a XR, ¿sí o no? Ajá, sí. Entonces, lo que tendríamos que hacer es hacer un if, y entonces tendríamos que decir, bueno, if fon evaluado en XR multiplicado por fon evaluado en XL, si esto es menor, cualquiera de los dos, pero entonces listo, hagámoslo acá. Perdón. Sí, pero cualquiera de los dos. Entonces, si fon en XR multiplicado por fon en XU es menor que 0, esto implica que la raíz está entre esos dos. Entonces, ¿a quién tengo que actualizar? A XU. Uy, profe, una pregunta. Cuando usted define ese doble XR igual a XL más XR sobre 2, eso está mal, ¿no? Debería ser como ¿Eso XU. está qué? ¿Perdón? Debería ser como XU. Es que ahí ya está diciendo que XR igual a... Ahí ya está cambiando XR. Ah, sí, aquí era XU. Tiene toda la razón, aquí me equivoqué. Era XL más XU, gracias. Entonces, miren, si yo lo que hago es calcular XR, a ver, si hago font de XR por font de XU y eso me da negativo, esto quiere decir que la raíz, esto quiere decir raíz entre XR y XU. Entonces, ¿a quién debo cambiar? A XU. A XL. No porque XU ya te sirve. XU ya sirve como límite porque la raíz está detectada. Entonces, yo tendría que hacer que XL sea igual a XR. Si yo actualizo al que no me sirve. Profe, no hemos definido Uy, profe, me confundí.
Sí, no. ¿Perdón, qué? No hemos definido Me XU. confundí un poco. Sí, sería double XU igual a X left más X Pero si right. no lo hemos definido en el propio código. No les escucho la pregunta. O sea, no hemos Pero es que definido la en el declaración. código. Ya definimos XL y XR, pero XU no está en ningún lado. Entonces, creo que Sí, pues ahí saldría. es que aquí está mal. Double XU, XU0. Ya, ahora sí. XL es igual a XL0. XU Uy, es igual ok. a XU0 y aquí, claro, aquí es un XU Y la función. y yo creo que es que acá está mal. Sí, ahí está mal. Listo. Ahora sí, eso era lo que no estaba bien, que aquí es XL0, XU0, XL y XU, XR con XL y XU, y ahora sí ya todo estaba más claro. Entonces, de nuevo, pilas, que esta es la condición importante. Si a mí me da que la función evaluada en XR multiplicada por la función evaluada en XU me da negativo, quiere decir que la raíz está entre XR y XU, o sea que al que tengo que actualizar es a XL, ese es el que no me sirve. Entonces XL igual a XR, pero si no, entonces aquí tengo que utilizar un else. Si no, eso quiere decir, si fon evaluado en XR por fon evaluado en XU me da mayor que 0, eso quiere decir que la raíz está entre XR y XL, o sea, el que va a actualizar es a XU. Y listo, una vez que quedaron actualizados, volvemos acá, se hace el estimado. Ah, bueno, y toca actualizar la multiplicación, ¿no? Entonces, mult igual. Pero pues esto siempre se va a cumplir, porque si ya lo verificamos. A fon de XR de XU por fon de XL, ¿sí? Entonces esto realmente siempre se va a cumplir. Esa es la verdad, porque precisamente esta actualización que hicimos acá es precisamente para que se cumpla que fon de XU por fon de XL pues es negativo. Entonces digamos que vuelve acá, multiplicación sigue siendo menor que 0. O sea, es como si esta condición que tenemos acá no importara. ¿Me hago O sea, ¿no entender? sería más fácil eliminar mult de todo y hacer un for Aquí se podría poner un 1, ok. ¿sí? Pero, pues como para verificar que al principio nos mandaron esto, pues entonces, pues dejémoslo así como está acá. Pero no es necesario, o sea, eso es, digamos que la idea, aquí cuál es el problema que les digo que puede tener esto a futuro, que de pronto la función fon es muy pesada, entonces uno la está llamando aquí en XR, la está llamando en XU, la está volviendo a llamar en XU y en XL, ¿sí me hago entender? Hay muchas llamadas de la misma función, 1, 2, 3, 4, 5 llamadas a fon, y 6, 7, bueno, repetidas en el ciclo 5. Entonces eso puede ser lento, pero ahora no importa, por ahora eso no importa. Repasemos otra vez. Tenemos una multiplicación que uno espera que sea negativa. Si ese XL0 y ese XR0 de verdad están encerrando al menos una raíz. Inicializamos nuestras XL y XU locales. Mientras que esa multiplicación sea negativa, o sea, mientras estemos encerrando, tenemos una estimación de la raíz, que es XR igual a XL más XU sobre 2. Luego verificamos si esta estimación ya es suficientemente buena, o sea, si es menor o igual en valor absoluto al EPS, porque si es así, pues ya la encontramos, simplemente la retornamos y ya está, se acabó. Pero si no es así, si esa no es la raíz todavía, entonces verificamos si la raíz está encerrada entre XR y XU o entre XL y XR. Entonces estamos verificando aquí específicamente si la raíz está encerrada entre XR y XU. Si esta multiplicación nos da menor que 0 es porque la raíz está entre XR y XU, o sea que no nos sirve ese XL, entonces lo actualizamos. Pero si esto no es verdad, actualizamos a XU. Volvemos a calcular la multiplicación simplemente para verificar esta condición del while, si no nunca la estaremos actualizando. Y volvemos acá, hacemos un nuevo estimado de XR, porque hemos actualizado o a XL a XU, o sea, este valor va a cambiar respecto al inicial, porque XL o XU cambiaron, de acuerdo a este if que tenemos aquí. Y volvemos a verificar si esa raíz, y ya está. Entonces con eso habremos terminado nuestra función bisección. Por ahora esta función no está haciendo nada, simplemente queremos verificar, o sea, simplemente está calculando pero no imprime nada. Vamos a verificar qué nos bota para este caso de prueba. Profe, ¿Sí? creo que hay un problema en la definición de mult porque debería ser XU0 en vez de XR0. Sí, también, ese R que tenemos mal. Muchas gracias. Entonces vamos a... Profe, ¿sí? digamos, no sé, debe ser
muy difícil que pase, pero no hay que incluir el caso en el que XR nos dio 0. F de XR, digo. Ese caso daría positivo acá, ¿no? Daría positivo en este if, porque nos daría 0 menor o igual que PS en valor absoluto, que eso es verdadero, y entonces inmediatamente retornaría a la raíz. Es cuando estemos dividiendo, ¿no? Por este valor o algo así. Entonces, miren, Ok. aquí vas a llamar a la función bisección 12, 16, sabemos que está en 14.8 más o menos la raíz. El EPS, digamos, pongámosle un EPS de 10 a la menos 2. Y la función fun va a ser la función f. Vamos a ver qué nos bota esto. Profe, pero no olvides que al final de cada de cada ciclo nos imprima XL, XU y XR. Sí, pero por ahora queremos ver si esta implementación que hicimos es correcta, porque si está mal, pues ¿para qué nos podemos imprimir? Entonces, ya la tengo acá. Voy a ir a la consola. Voy a cerrar esto. Voy a mirar bisection. Ahí está actualizadito. Sí, listo. Y voy a compilar ahora. Más, bisección. Tan. Me boté unos errores. Hay unos errorcitos ahí escritos. Acuérdense que para utilizar esas funciones matemáticas hay que incluir cmad y ciudad.precision, ciudad.set flag. Estaba esto al revés. Listo. Voy a volver acá, voy a esperar un momentico a que recargue. Voy a mirar cómo está ahora. Listo. Voy a compilar. Warning, me dice que llegamos a ver, este warning a ustedes les sale constantemente. Cuando compilamos códigos, de una vez me parece útil atacarlo. Miren que aquí estamos diciendo que la función bisection retorna un double, pero miren que el único return que existe es por aquí adentro, cuando se encuentra la raíz, y puede ser que nunca la encontremos. Entonces aquí deberíamos retornar algo por defecto. Si es que esto se hace y se hace y se hace y nunca acaba, realmente no va a pasar, pero deberíamos retornar, digamos, por defecto, no sé, 0.5 por XL más XU, y debería imprimirse un mensaje, ¿no? Debería imprimirse un mensaje como no le puedo encontrar, el mejor estimado es tal, y se imprime esto. Pero bueno, por ahora simplemente es como para que una función que retorna algo, pues al final retorne algo si en algún caso dado nunca se llegó a que se cumpliera esta condición, que es el único return que existe. Voy a volver a la consola, voy a mirar si ya compila bien, sin warnings, listo, y lo voy a ejecutar. Y miren que la raíz nos dio 14.7968. Parece que sí, ¿cierto? Parece que la cosa sí dio bien. Entonces ahora sí, hagámosle la impresión de... ¿La impresión de qué? De nuestros codiguitos, de los mensajes que queríamos. Entonces esa impresión la vamos a hacer acá. Lo que queríamos imprimir era... Esperen un momentico. Lo que queríamos imprimir era la iteración, el XL, el XU y la función. Entonces, tenemos que tener un contador de iteraciones, ¿cierto? Iteración 0. Empecemos en 1. Y lo vamos a hacer acá. Acá en esta parte. Entonces vamos a hacer lo siguiente. std, cout. Y entonces le vamos a decir, imprímame la iteración. Luego, imprímame XL. Otro slash tab. Luego imprímame XU. Otro slash tab. Después imprímame XR. Otro slash tab. Y luego imprímame la función evaluada en XR, que es la que queremos que vaya tendiendo a 0, ¿sí o no?
Y luego, Y ese, profe, que es de iter. iter es la Ya, iteración perdón. que yo puse aquí arriba, y ese iter tendríamos que actualizarlo, ¿sí o no? Acá, Sí. iter más. Entonces, con este iter simplemente estoy contando las iteraciones. Entonces, en la primera iteración tendría este XL, este XU, este XR recién estimado acá, y esta función evaluada acá. Lo hago antes del return, no sea que hayamos encontrado la raíz y entonces no me la imprimiría, ¿sí? Voy a esperar un momentico a que se me sincronice. Voy a compilar, voy a correr, y ahí está, mírenlo, qué bonito. Entonces, iteración 1 tendríamos XL es 12, XR es 16, la raíz entonces es la mitad, que es 14, y nos sale que f en x de esa raíz nos da 1.6. Entonces, claramente no cumple nuestra precisión. Luego, en la segunda iteración, miren quién cambió. ¿Sí ven que cambió XL? XL pasó a ser 14, XR pasó a ser 16, esa se mantuvo, XU, perdón, la raíz ahora está en 15 y nos da menos 3 por 10 a la menos 1, todavía no está en la precisión, y así se van ajustando, ustedes pueden ver ahí cómo se va ajustando todo, y miren que al final nos dio una raíz que es 14.796875 no sé qué, y el valor de la función evaluada ahí es 8 por 10 a la menos 3. Y esa es la raíz que al final nos imprimió, ¿cierto? Entonces, ¿esto por qué nos da esa raíz? Porque miren que la precisión con la que nosotros lo llamamos fue con 10 a la menos 2. Y claramente se cumple que 8.3 por 10 a la menos 3, en valor absoluto, es menor que 10 a la menos 2. ¿Ustedes qué creen que pasará si yo aquí le pongo una precisión de 10 a la menos 4? Pues aumenta el número de pasos. Aumenta el número de pasos, muy bien. Entonces vamos a compilar, vamos a correr. Y obviamente aumentar el número de pasos, y ustedes se van dando cuenta ahí por la forma geométrica en que se están imprimiendo las cosas, cómo va convergiendo cada vez más el XL y el XU al XR. Si ven que la separación entre XL y XU cada vez es más chiquita, o sea, cada vez están encerrando aún mejor nuestra raíz. Y miren que ahora nuestro valor de f en XR pues es mucho más chiquito, es menos 2 por 10 a la menos 5. Entonces se va viendo una convergencia. Y digamos que en este tipo de métodos ustedes lo que deben hacer al final es como también limitar el número de iteraciones. Si ustedes ya llevan 1000 iteraciones y esto no ha convergido, es que hay algún problema. Entonces uno también debería hacer una condición sobre eso. Si el número de iteraciones es mayor o igual que 1000, pare y bóteme un mensaje de error porque algo pasó. Y entonces este método de la bisección, como ustedes pueden ver, pues es relativamente fácil. Y lo que hacemos acá, entonces, es simplemente ir probando, ir encerrando y acercándonos, dividiendo en dos el intervalo, nos vamos acercando poco a poco a la raíz y pues vamos comparando si esa función realmente es la raíz o no, con una precisión dada. Un ejemplo típico de alguna tarea o en un examen que uno les pone a ustedes es calcule cómo es la precisión de este método, pero variando el número de iteraciones. Entonces, si tienen una iteración, pues claramente la precisión es con este error. Si tienen 5 iteraciones, pues es con este. Si tienen 15 iteraciones, es con este. Y uno puede hacer una gráfica de cómo es el error en función del número de iteraciones, y eso le va a dar unas leyes de potencias que van decayendo, ¿sí? Lo que uno quiere, ¿qué es? Uno quisiera encontrar un método que en muy pocas iteraciones le dé una raíz con muy alta precisión, ¿cierto? Eso es lo que uno quisiera. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo van apareciendo esos métodos nuevos para nosotros. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Entonces sigamos. Y ahora vamos a ver otro método que se llama el de falsa posición, regula falsi, perdón. Este método, ¿qué es lo que hace? Es un método muy parecido al método que acabamos de utilizar nosotros de disección. También tenemos un XL y un XU inicialmente,
Pero lo que pasa es que este método no coge y hace la aproximación simplemente que xr es igual a xl más xu sobre 2. Cuando estamos haciendo esto, simplemente estamos dividiendo por 2 el intervalo. Y al dividir por 2 el intervalo, simplemente estamos asumiendo pues, que va a quedar por acá la raíz. Es una interpolación, una aproximación que es muy cruda, simplemente la mitad. Regula Falsi lo que dice es, venga, tenga en cuenta que si xl es muy grande comparado con si f de xu es muy grande con f de xl, pues es más probable que la raíz esté cerca a este lado que la raíz esté cerca a este lado, ¿cierto? Eso es lo que dice Regula Falsi. Como estos dos triángulos que se arman ahí son semejantes, uno tiene que tangente de ese ángulo, sería igual, para el lado de la izquierda, sería x f de xl sobre x, sobre esta distancia horizontal, que sería xr menos xl, pero esa tangente para el triángulo de la derecha sería f de xu dividido entre xu menos xr, ¿sí? Y entonces miren que acá, al hacer esta aproximación que tenemos aquí, podemos despejar cuánto es xr, ¿sí? Podemos despejarla, pero ahora xr va a quedar como una función de las funciones evaluadas a los lados. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces nuestra estimación de xr va a ser mucho mejor porque ahora teniendo en cuenta estas alturas, esta diferencia de alturas, vamos a acercarnos muchísimo más rápido a nuestra verdadera raíz. Porque nuestra estimación va a tener un peso que favorece las que están más cerca sobre las que están más lejos. No va a ser simplemente sobre 2, sino que va a tener en cuenta ese peso. Entonces, como les digo, uno lo que mira esos triángulos semejantes es esa tangente de ese ángulo, y luego lo que hacemos es despejar xr, y miren que ahora xr pues tiene una expresión un poquito más complicada. xr tiene ahora esta expresión, que tiene en cuenta, como pueden ver, tiene en cuenta las funciones evaluadas a nuestros lados, que en el fondo lo que estamos haciendo es tener en cuenta quién está más cerca de nuestra verdadera raíz. Porque uno debería no simplemente dividir entre 2 el intervalo, sino que debería tener en cuenta que esta raíz está muchísimo, este intervalo, o este límite está muchísimo más lejos de la raíz, y este debería ser el modificado, ¿sí? Deberíamos acercarlo mucho más rápido. Entonces uno esperaría que este método converja más rápido que el de bisección. Pero miren que la única diferencia es eso, cómo se estima la raíz. El resto todo es igual, absolutamente todo, que f de xl por f de xu sea menor que 0 y todas esas vainas, todo eso es igual. Lo único que cambia en este método es que la raíz ahora la implementamos, o la estimación de nuestra raíz, ahora la implementamos de esta forma. Entonces ahora lo que vamos a hacer es esto, es crear nuestra nueva función, una nueva función que se llama regula falsi, o false position, como quieran, y la vamos a comparar. Entonces vamos a ir aquí a Fluids y voy a crear una nueva función. La vamos a llamar regula falsi. Y a esa función se le manda exactamente la misma interfaz, o sea, recibe un XL inicial, un XU inicial, una precisión y una función. Y también la vamos a llamar exactamente de la misma manera acá. O sea, lo que queremos simplemente es compararlas, pero lo que es la interfaz no cambia, lo que cambia es internamente cómo se estiman las cosas. Entonces vamos a llamarla exactamente igual a las dos, y lo que va a hacer es copiar bisección lo que va a hacer es copiar bisección, y en donde ustedes dicen que yo debería hacer el cambio. Cuando defino XR. Acá, ¿sí o no? Entonces, en vez de poner esto que es bisección, lo que haríamos sería poner exactamente lo que dice esta función. Menos fun evaluado en xu por xl menos xu sobre fun en xl menos fun en xu. ¿Sí? O sea, simplemente traduje esta fórmula. Y listo. Profe, Ya hicimos regula falsi. profe, Señor. en la parte de arriba, cuando declaró la función por primera vez, la escribió, o sea, escribió otro nombre. ¿Así? En vez de la I puso una E. Ah, sí. Gracias.
Gracias por estar pendiente. Listo. Entonces ya quedó regula falsi. Y ahora voy a compilarlo. Ese ya no debería llamarse bisección, ¿no? Ya debería llamarse de otra manera. Pero bueno, por ahora se está llamando disección, pero ahora realmente vamos a cambiarle el nombre. Déjenme ver. Ay, espero no embarrarla. ¿Será que se le puede cambiar el nombre acá? No, dejémoslo quieto. Pero ya, pues, ya saben que tiene regular falsi y deberíamos llamarle roots. Voy a dejarlo así. Entonces, compilo, corro. Y ahora tengo dos métodos acá. Miren, el primer método es bisección. Ustedes pueden ver, ahí están todas las iteraciones para una precisión de 10 a la menos 6. De 10 a la menos 5, ¿cuánto es la precisión? No, 10 a la menos 4, perdón. Miren que abajo está nuestra estimación de la raíz utilizando regula falsi. ¿Qué diferencia pueden ver evidente ahí? Los pasos. El número de pasos. ¿Sí ven que el número de pasos en regula falsi es mucho menor? Sí. Estamos hablando de 15 pasos comparado con 5, o sea, 3 veces menos pasos, comparado que nos dé una raíz que tiene la precisión que queremos. Entonces ustedes pueden comparar las dos raíces, arriba nos da 1.4801, 1, y se empiezan a diferenciar acá en esta zona, ¿no? Que es precisamente la precisión que nosotros le pedimos. Y si yo, por ejemplo, voy acá y lo llamo con una precisión un poquito más grande, pongámosle 10 a la menos 5 porque somos muy exigentes, y vengo y compilo y corro, creo que no se actualizó. Ya, miren que ahora tenemos 18 pasos en bisección para que nos dé la precisión que queremos, mientras tenemos 6 pasos, más o menos 3 veces menos, en regula falsi. Entonces miren que un cambio muy pequeño, teniendo un poquito en cuenta cómo se comporta la función, nos ha dado una gran ventaja. Solamente en 6 evaluaciones, en 6 iteraciones, estamos llegando a una raíz que es muy buena, una muy buena estimación, y que además, pues tiene el error que nosotros le pedimos, de menor a 10 a la menos 5, y así sucesivamente. Entonces, allá quedaron implementados los dos métodos, y como ustedes pueden ver, pues el truco está en cómo hacemos esa estimación, cómo se hace esa estimación de esas raíces. Entonces, ese fue el método de regula falsi. Y aquí hay una grafiquita, si ustedes grafican cómo es el error relativo, digamos que cómo es f evaluado en la raíz, más bien, podríamos pensarlo así, porque es que nosotros no conocemos necesariamente la raíz verdadera. Comparado, digamos, a ver, si ustedes, más bien pensémoslo así, si ustedes pusieran aquí la precisión que quieren, en el eje Y aquí les da cuántas iteraciones necesitan para eso, o más bien, para una iteración cuánta precisión les dio, para dos iteraciones cuánta precisión les dio, etcétera, etcétera. A ustedes les da esto que tienen acá. Miren que bisección pues decrece, pero regula falsi decrece muchísimo más rápido. Esto lo que quiere decir es que para la misma precisión, ustedes requieren muchos menos pasos en regula falsi que en bisección. Entonces, en principio, pues sería mucho más útil utilizar regula falsi. Ojo, porque obviamente estas cosas dependen y no todas son maravillosas y perfectas. Por ejemplo, si ustedes trataran de utilizar regula falsi para x a la 10 menos 1, esa es una función que crece muy rápido, es x a la 10 menos 1, y entonces ustedes van a tener un gran problema tratando de encontrar esa raíz porque tienen pesos gigantescos y entonces eso hace que esto sea demasiado chiquito siempre y entonces realmente al final no van a poder estimar apropiadamente o de forma tan rápida su raíz. O sea, siempre existen casos patológicos en donde a uno no le van a funcionar bien las cosas. Entonces por eso es que al final cuando uno quiere cosas robustas y en muchas dimensiones o muy rápidas, pues hay que irse a utilizar librerías, pero siempre hay que tener una imagen de la función que uno está buscando. Porque si uno no pinta y no sabe qué es lo que está buscando, probablemente no encuentre raíces y no logre encontrar rápidamente o correctamente lo que está buscando ahí. Entonces eso fue un inicio de los métodos, una introducción a los métodos cerrados. Entonces recuerden que se le llama cerrados porque estamos encerrando la raíz a la izquierda y a la derecha. Eso implica que ustedes deben conocer pues dos valores, izquierda y derecha, cómo encerrar las cosas. Y eso a veces no es muy práctico. Uno a veces
sobre todo en problemas multidimensionales, en Machine Learning y esas cosas, o en métodos de Monte Carlo para materiales y cosas así, ustedes tienen funciones multidimensionales en donde ustedes no tienen una manera muy sencilla como de encerrar apropiadamente las raíces, o tienen muchas raíces. Entonces ahí realmente lo que uno puede irse a utilizar son métodos que son más eficientes, a veces son más eficientes, y en donde ustedes tienen que utilizar solamente como un punto inicial. Dependiendo de la función y dependiendo del método, esos métodos pueden converger o no, pero cuando convergen, convergen mucho más rápido que los métodos cerrados, pero cuando no convergen, pues es peor que los métodos cerrados, porque precisamente no convergieron, o sea, no llegaron a la raíz. Estos métodos abiertos entonces solamente les piden a ustedes como un punto inicial. En principio uno espera que ese punto inicial esté relativamente cerca a la raíz, y estos métodos abiertos lo que van haciendo es ir iterando ese punto, de alguna manera irlo cambiando esa estimación inicial para que se acerque a nuestra raíz. Entonces es algo parecido a los métodos abiertos, pero solo con un punto, a los métodos cerrados, pero solo con un punto. Varios ejemplos existen. Hay uno que se llama el de iteración de punto fijo. La iteración de punto fijo es usted siempre que tiene una función como esta, f de x igual a 0, quiere buscar esa raíz, usted la puede transformar en esto, en otra función g de x igual a x. ¿Sí? Eso siempre se puede hacer algebraicamente. Por ejemplo, si ustedes tienen esto de acá, x al cuadrado menos 2x más 3 igual a 0, y quieren encontrar la raíz de eso en algún intervalo, pues ustedes pueden despejar esta x, y lo que tienen es que esta función se puede reescribir como x igual a x al cuadrado más 3 sobre 2. Es exactamente lo mismo matemáticamente. Eso lo que quiere decir es que pasamos de esta formulación a esta formulación, pero observen que esto es una iteración de punto fijo, porque yo puedo decir, bueno, arranquemos con un x sub 0 igual a cierto valor, digamos 5, y luego lo que hago es decir, mi nuevo x, x1, va a ser, aplicando esto, g evaluado en x de 0, o sea, g evaluado en 5. Eso me da un nuevo valor, ¿cierto? Para x1. Y yo comparo. Si f evaluado en x1 en valor absoluto es menor o igual que mi EPS, o sea, si ya esto es muy chiquito, comparado con 0, pues entonces ya encontré la raíz. Si no, entonces hago otra iteración. x2 va a ser igual a g evaluado en x1. Y vuelvo a hacer esto. Si no se cumple, x3 es igual a g evaluado en x2. Y evalúo esto. Si no se cumple, sigo iterando hasta que se cumpla. Para que la iteración de punto fijo converja, pues hay ciertas condiciones sobre las funciones, pero miren que simplemente cuando ustedes arrancar con un punto dado, pues esta cosa les permite ir iterando, 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 hasta que ustedes pueden encontrar un estimado de su raíz. Entonces, como acaban de ver, pues uno tiene que dar como un valor inicial, un guess, una adivinanza, una aproximación, ustedes tienen que dar un candidato, y luego empiezan a iterar hasta que encuentren su raíz apropiada. Entonces, si quieren, para no cambiar a esta función exponencial, sino la misma que teníamos antes, vamos a implementar este método rápidamente, el método de iteración de punto fijo, en una función dentro de nuestro fluids de bisección, que ahora va a tener muchísimas funciones pegadas. Entonces, ahora vamos a crear una nueva función que se va a llamar fixed point. Pero fixed point ya no recibe xl0 y x sub 0, ¿no? Porque es que esos son valores que son de métodos cerrados. Vamos a ponerle un x sub 0, simplemente. Entonces recibe un x sub 0, un guess, recibe una precisión y recibe una función. Y vamos a ver si para esa función que tenemos implementado acá, este método abierto nos converge. Entonces vamos a implementarla aquí abajo. Y entonces devolvámonos al algoritmo. Recordemos que lo que hacemos es calcular, suponer que ese x que nos mandaron es nuestra raíz y empezar a iterar si no lo es. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Podríamos hacer un while std fabs, mientras std fabs evaluado. Vamos a declarar aquí nuestro x local, double xr igual a x0. Entonces lo que estoy diciendo es, mire, mientras, ¿esto por qué tiene tantas vainas acá? Mientras
la función evaluada en este x de la raíz sea mayor a mi EPS, o sea, mientras yo todavía no esté dentro de mi intervalo de precisión, pues hagamos la iteración. XR nuevo va a ser igual a fun evaluado en XR. Esta es la escritura, ¿sí? XR de la siguiente iteración va a ser igual a fun evaluado en la iteración actual. Y sigo. Entonces él viene acá. ¿Ya encontré la raíz? No. Entonces vuelvo a hacer esta iteración. Vuelvo acá. ¿Ya encontré la raíz? No. Vuelvo a hacer esta iteración. Vuelvo acá, ta, 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 ta. Y al final, cuando se sale, le hacemos return XR. Cuando se salga es cuando no se cumple esto. O sea, cuando la función, aquí sería así, ¿no? Cuando la función evaluada en XR sea menor o igual que PS. Vamos a dejarla así sin impresiones ni nada por ahora. Vamos a ver cómo nos da aquí en la función main. Esa es la función main acá. Entonces aquí sería fixed point. Y pongámosle 12 como punto inicial, luego lo ponemos 16 para ver qué pasa. La misma precisión y la misma función. Listo, vamos a ver cómo nos va. Pero no se definió G, ¿no? ¿O sí? Tiene absolutamente toda la razón, sí señor, tiene toda la razón. No se definió G. Tenemos que hacer eso. Entonces tenemos que poner aquí una función G, double G, de double X, tan. ¿Y cómo sería la función G? F más X. Una forma sencilla es esa. A ver, G. Entonces, a ver, vamos a mirar, esa expresión es difícil, ¿no? O sea, dice f de x, a ver, vamos a escribirla acá. Lo que tenemos es Pues f de G x, igual a vamos a escribirlo. Esto sería h por k, así como está escrito, h por k sobre x por 1 menos e a la menos 10xh, 10xh menos 40. Y eso queremos que sea igual a 0. Entonces podríamos ponerla como h por k por 1 menos c a la no sé qué, igual a 40 por x. Y entonces al final nos quedaría h por k sobre 40 por 1 menos c a la no sé qué, igual a x, ¿cierto? Entonces esta podría ser nuestra función g. Esa es una de las tantas maneras. Otra que estaba proponiendo su compañero era f de x igual a 0, entonces yo puedo sumar x a ambos lados, entonces f de x más x igual a x. También puede utilizarse esa, porque esa será nuestra nueva g. Cualquiera de las dos. Yo voy a utilizar la de abajo. Podemos probar después con la de arriba. Entonces sería, voy a coger esta multiplicación de acá. La voy a copiar. Sería h por k sobre 40 por 1 todo esto. Entonces sería return. Muy bien. Y ahora vamos a poner acá la función, pero la función con la que yo llamo aquí en la función main al fixed point, pues es con g, ¿cierto? No es con f. Y ahora creo que sí. Vamos a ir a la máquina virtual, voy a echarle una miradita rápida a ver si ya me lo actualizó. Sí. Voy a compilar. Acá no está declarado, todo eso es verdad. Pero una cosita, no veo muy bien porque esa función, ese método sirve. ¿Señor? ¿Cuál es la intuición en ese método de fixed point? ¿Cuál es qué? Como la intuición, digamos. ¿Como la explicación? Sí.
Pues digamos, hay una manera formal en el método que ustedes pueden ir a buscar el teorema del punto fijo y se les dice bajo qué condiciones esta cosa converge. Pero aquí, a ver, pensemos porque digamos que simplemente uno matemáticamente lo puede justificar. Déjenme lo pienso un momento. A ver si lo podríamos sacar. G de x menos x es igual a 0. De pronto está aquí. Teorema María 1 igual a prima de x igual 0. Pues gráficamente en este momento no se me ocurre cómo decirle a ustedes la idea es tal, ¿sí? Me tocaría hacer como la transformación. Es que el problema es el siguiente, como hay tantas formas de transformar, de crear esa función g de x, no la veo claramente cómo decirle a ustedes que si usted la transforma de esta manera, entonces lo que está implicando es este decrecimiento. Déjenme lo pienso después y le cuento, ¿listo? Estaba mirándolo con derivadas, estaba haciéndolo acá. Estaba haciéndolo aquí con derivadas para tratar de calcular, digamos, qué significaba cuando yo derivo esto respecto a x me da 0 y 0, bueno, me da la derivada igual a 0. Cuando le sumo un x a ambos lados me da esta condición. Cuando hago lo mismo con esta expresión me da 1 igual a g' de x, o sea, esto es igual a 0. Pero el problema es que como esto tiene tantas formas de escribirse, no la puedo conectar directamente con esta expresión, ¿sí? Entonces por eso se me pierde un poco la idea. Entonces déjeme, yo la pienso más después, con más tiempo, y si se me ocurre algo le cuento, ¿listo? Perfecto, gracias. Y si no, pues también le cuento y digo que no se me ocurrió nada. Y ya. Ok. Gracias por la pregunta. Sigamos, entonces acá ya creo que terminó de compilar esta vaina. Ahora sí compilará. Y dice que tengo, me esperaba un punto y coma. Punto y coma aquí, ¿no? Listo, ya compiló. Voy a ejecutarlo. Lo ejecuto. Y miren que algo pasó. ¿Sí se dan cuenta? Nuestro programa no ha terminado. O sea que hay algún problema ahí en nuestro fixed point. Terminó bisección, que es el primero. Terminó regula falsi, pero no ha terminado todavía. Entonces me tocó control C y vamos a revisar nuestro código a ver si es que la condición nos está cumpliendo. Entonces vamos a hacer las impresiones que hemos hecho desde antes para ir viendo el proceso. Entonces XR es igual a X0, mientras, no, así, no, es que aquí hay un problema, ya. ¿Debería ser menor? Tiene que ser mayor, pero miren, es que estoy evaluando a G de XR con EPS, y eso no es verdad. Yo lo que quiero acá, a ver, recuerden que yo le mandé la función G, ¿sí o no? Para hacer esta iteración. Fon es la función G, no la función F. Pero acá en este concepto, como lo escribí, estoy suponiendo que estoy comparando con F. Entonces aquí yo lo que tengo que hacer es esto menos XR. A ver, ¿qué es todo esto que les estoy diciendo? Lo que estoy haciendo en este if es verificando si encontré la raíz, ¿sí o no? ¿Cómo se verifica que encontré la raíz? Si se cumple esto, f de x igual a 0. Pero resulta que este fon que yo envié acá, cuando yo llamé a mi función fixed point, no es mi función f, sino mi función g. Entonces podríamos llamarla, para que todo quede más claro, hagámoslo así. Digamos que el fixed point va a recibir la función a la que le busco la raíz
y también la función g, que la vamos a llamar gun. Simplemente le cambiamos la f por la g. fptr gun. Entonces, a ver, acá yo sí estoy comparando con phone, o sea, estoy verificando si esa es la raíz de la función f original, pero acá en la iteración yo estoy cambiándolas con la función g. Y esas dos son diferentes. Y con eso pues ya me queda realmente claro de lo que estoy haciendo. Porque yo no quiero que g de x valga 0. ¿Sí? No, eso no es lo que yo estoy buscando. Yo no quiero que g de x valga 0. Yo lo que quiero es que f de x valga 0. Por eso tengo como dos funciones diferentes acá. Vamos ahora sí a compilar. Ay, Profe, faltó el contador, definir el contador en el fixed point. sí, toca poner todo eso. Int iter igual 1. Iteración. XL no tiene sentido, aquí es XR, ¿cierto? Que ya no existe. Todo esto sobra. Ahora sí. En el fixed point solo está la iteración, la estimación y lo que vale la función. ¿Cierto? E incrementar el... Incrementarlo, sí señor. Iter más. Y aquí hay que llamar esto con la función f y la función g. Y ahora sí, por fin quedó actualizado. Muchas gracias por estar pendientes. Compilo. Corro. Y ahora sí cambió la cosa. Entonces, tenemos bisección al principio. 18 pasos y nos da esta raíz. Tenemos regula falsi de segundo. 6 pasos y nos da esta raíz. Tenemos fixed point, nos da 11 pasos y nos da esta raíz. Todos nos llevan a una raíz que cumple con la condición de que el error sea menor que 10 a la menos 5. Miren que y la iteración de punto fijo también converge, pero fíjense que les quiero mostrar algo. Este número de pasos va a depender mucho pues, del punto inicial, obviamente, de qué tan lejos estoy yo. Miren que si yo voy, por ejemplo, acá y le pongo como punto inicial 14 en vez de 12, voy a compilar, voy a correr, y pues hizo un pasito más, un pasito menos. O sea, ese punto fijo, esa iteración de punto fijo, ese número de iteraciones que necesito van a depender de qué tan cerca estoy yo no de la raíz. Hagámosle una cosa y pongámosle 14.8 para estar supremamente cerca. ¿La raíz cuánto es? 14.80, ¿no? Entonces 14 está por encima, estoy por debajo todavía, 14.8 está por debajo de la raíz. Entonces vamos a compilar. Vamos a correr. Y miren que como estoy tan cerca, ahora el número de iteraciones es menor, es 5. Entonces, obviamente el número de iteraciones va a depender de la precisión y va a depender de qué tan cerca estoy yo o no. Y si ahora me paso y le pongo aquí 15, puede pasar que no converja, vamos a ver. Voy a compilar. Voy a correr. Y sí convergió, pero ahora de nuevo cambiaron los pasos. Entonces esto es simplemente para que vean que, a ver, la iteración de punto fijo, ¿qué ventajas tiene? Pues que ustedes solo tienen que como que dar un valor inicial y ya está. Es como más sencilla. ¿Qué desventajas tiene? Que no necesariamente va a converger y que el número de pasos del método va a depender de qué tan cerca o qué tan bueno es el valor inicial que ustedes le dan. Eso es como lo que hay que tener en cuenta. Entonces ese era uno de los ejemplos de los métodos abiertos, la iteración de punto fijo. Y ahora viene el último método que quería mostrarles, que es el método de Newton. El método de Newton, y adivinen quién lo formuló, pues es Newton, ¿no? Este método que vamos a ver es escalar, es de primer orden, pero este método se puede generalizar completamente a muchas dimensiones.
utilizando el gradiente. Es el método que más se utiliza para encontrar este tipo de raíces en problemas multidimensionales. Y el método de Newton lo que hace es utilizar la pendiente de la función. También es un método abierto, o sea, ustedes dan simplemente un valor inicial. Y ese método abierto lo que hace es, teniendo en cuenta nuestra función, nuestra pendiente, digamos que dan su punto inicial, y teniendo en cuenta entonces el valor de la derivada en ese punto, esa derivada les permite a ustedes como calcular hacia dónde deberían moverse para acercarse a su raíz. Si ustedes escogieron un punto por acá, la derivada les da así, y les dice a ustedes, pásense a otro punto por acá, y ese otro punto por acá les da a ustedes esa derivada que les dice, pásense a este punto por acá. Escogen este punto ahora como nuevo, la derivada les dice, ahora pásense acá, y así sucesivamente se van acercando ustedes a su raíz. Entonces voy a borrar todo esto que escribí, y la formulación pues, del método de Newton, teniendo ahora en cuenta la derivada, ojo porque ahora ustedes tienen que tener en cuenta la derivada, pues implica es que ustedes sacan la pendiente, la ecuación de la recta, tangente en ese punto, y ustedes quieren ver cuándo esa ecuación de la recta pues intersecta con 0. Entonces la ecuación de la recta tangente es esta que tenemos acá. Y de aquí ustedes pueden despejar entonces cuál sería su nueva estimación. O sea, esta que tienen acá va a ser su nueva estimación, o sea, esta de x, que es esta misma x1, va a ser su nueva estimación de la raíz. Entonces observen que la nueva estimación de la raíz va a tener en cuenta la derivada evaluada en la estimación original. Y es un método iterativo, entonces calculan el nuevo x1 a partir de esta expresión. Si ese x1 no les da todavía la precisión como raíz, calculan un x2 en términos de x1. Si ese todavía no les da, calculan un x3 en términos de x2, ta. Y eso les va a dar el método de Newton aplicado en una dimensión para calcular raíces. Pero ahora tienen que conocer la derivada de su función. Eso es muy importante. Entonces no solamente van a tener que conocer f, sino también la derivada. Si ustedes la pueden hacer analíticamente, pues es perfecto. Si no, les tocará estimarla utilizando derivada central con Richardson o algo así, una vaina que les dé relativamente bien. Eso pasa muchas veces en multidimensional, que no se conoce la derivada, entonces toca estimar el gradiente de alguna manera, con algún método apropiado. Entonces este es el método de Newton y lo vamos a implementar para nuestro problemita y entonces nos toca hacer la derivada, ¿cierto? Yo no me acuerdo la función f de x era igual como, a ver, vamos a volverla a mirar. hk por x, hk sobre x por 1 menos e a la menos 10x sobre h menos 40. Entonces ahora vamos a hacer la derivada analítica, ¿sí? Entonces por favor ustedes calculen la derivada analítica, yo también la calculo y con eso comparamos para ver si lo estamos haciendo bien. Entonces esto daría hk sobre x al cuadrado, factor d. Esto sería t, puedo factorizar e a la menos 10x sobre h factor d. X por 10 sobre h más 1 y todo esto menos 1. A ver, a mí me dio, estaba súper feo escrito, hk sobre x al cuadrado factor de e a la menos 10x sobre h factor de x por 10 sobre h más 1 y todo eso menos 1. Voy a escribirla y ustedes me corrigen si está mal. Es double f deriv double x y sería lo siguiente, return
Voy a copiar estas dos. H por K por stdexp de menos 10 por X sobre H. Este man por menos 1. 10 por X sobre H. Más 1. ¿Sí les dio así? Y todo esto sobre X al cuadrado. ¿Me confirman? ¿Aló, me escuchan, chicos? Sí se escucha. Entonces ahora lo vamos a llamar Newton. Newton. Recibe un X0, recibe un FR y vamos a llamar aquí derivada. La FPTR que recibe es la derivada. Entonces vamos a ir aquí abajo en Fixed Point y la voy a cambiar y la voy a llamar Newton. Newton. FPTR deriv. Iteración, XR igual al X0. Calculamos si esa es la raíz. Imprimimos y si no es la raíz, aquí viene la estimación. Nuestra nueva estimación de la raíz sería la estimación que teníamos menos la función original evaluada en XR sobre la derivada evaluada en XR. Eso es lo que nos dice el método de Newton. XR menos f de XR sobre la derivada. Y pues ya está. Entonces vuelvo a poner la derivada para que ustedes me confirmen, por favor, si esa les dio. No sea que yo haya cometido algún error, que yo estoy como distraído. Ahí está la derivada. H por K exponencial de menos 10x sobre h, factor de 10 por x más, sobre h más 1. Todo esto menos 1, todo sobre x al cuadrado. Lo que hice fue derivada del de arriba por el de abajo, menos derivada del de abajo por el de arriba sobre el de abajo al cuadrado, y al final lo que hice fue factorizar la exponencial. Profe, cuando hace la iteración de XR igual a XR menos función, creo que debería poner fderiv en vez de solo deriv. Aquí la llamé deriv, localmente, mira. La función se llama deriv. Ok, sí. Pero sí, o sea, bien por estar pendiente. Simplemente es para no poner los mismos nombres que están externos y no nos confundamos con que son lo mismo. Van cambiando si yo le pongo otros valores ahí. Ok. Pero gracias por estar pendiente, muy bien. Bueno, vamos a mirar entonces cuánto nos da esto. Ya que más bisección, vamos a ver si compila. Compiló. Lo corremos. Bueno, y ahora tenemos muchas cosas, ¿no? Una, 2, 3 raíces. ¿Será que no se ha actualizado? O no llame a Newton. No llame a Newton. No, sí. Ese fue el problema. No llame a Newton. Entonces le vamos a poner también, digamos, 12 si quieren. 10 a la menos 5, f, y la otra es f deriv. Y se llama Newton, ¿no? Vamos a terminar. Y mírenla ahí abajo. Miren Newton, solo 3 iteraciones. Y nos dio la raíz con la precisión que queríamos. Le gana Regula Falsi y realmente Newton le gana casi a todos. Es supremamente poderoso. ¿Sí? Entonces les voy a robar 2 minutos más para terminar de hablar un poquito de esto de Newton y pues para terminar y cerrar ya la cosa. ¿Listo? Pero observen que es impresionante.
¿Cuál es el costo? Obviamente nada viene gratis. El costo es que deben conocer la derivada o saberla estimar de alguna manera. Para soplarles en un examen, cosas así, es probable que se les ponga con una derivada, pero que en vez de saber, o sea, que se les ponga a calcular una raíz de un problema con Newton, pero en vez de saber la derivada analítica, lo hagan utilizando una derivada numérica mezclado con Richardson, o sea, mezclando absolutamente todo lo que hemos visto. Entonces ese es el método de Newton, y pues como ustedes pueden ver es un método bastante poderoso y que converge bastante rápido. El costo es que tenemos que de alguna manera calcular la derivada. Hay un método que se llama el método de la secante, que se parece un poco a regula falsi, pero es iterativo. Se parece un poco a regula falsi porque también tiene en cuenta, tenemos como un valor inicial y un valor nuevo que pondríamos, o al revés, un valor viejo y un valor nuevo que pondríamos. Entre esos dos sacamos una recta, pero que no es la tangente, necesariamente no tiene la derivada, sino una recta que va entre los dos y se intersecta con 0. Y estimamos de nuevo cuál sería nuestra corrección. Se parece mucho a, es como una mezcla entre el método de la regula falsi, pero abierto, pero pues no es igual, simplemente ustedes lo van a implementar para que lo prueben. Y acá ustedes pueden ver esta figurita que les quería mostrar, de cómo se compara entonces bisección con regula falsi, con el método de la secante, con el método de Newton. Ahí se dan cuenta que el método de Newton converge supremamente rápido, y por lo tanto pues es uno de los métodos que más se utiliza en muy pocas iteraciones, que implica pocas evaluaciones de la función. En muy pocas iteraciones rápidamente llegamos a nuestras raíces. Entonces este tipo de figuritas son las que yo les voy a pedir a ustedes después que hagan. Hay muchos más métodos, mucho más robustos incluso que Newton, generalizaciones como el método de Brent, o también métodos que nos calculan múltiples raíces, porque aquí siempre hemos tenido solo una raíz. Métodos vectoriales cuando tenemos sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas son generalizaciones que no vamos a implementar nosotros, y para eso es mejor utilizar librerías especializadas como la GCL, Python, como este código que está aquí de ejemplo, que tienen un módulo llamado Optimize en Scientific Python, en SciPy, y ustedes le dicen a ese Python, deríveme esto, calcule usted mismo el jacobiano y calcúleme con este método tal, y él les bota la solución con el error y todo ese tipo de cosas. Entonces con Python, con GeoGebra, hay muchos más software que tienen librerías mucho más modernas y mucho más robustas para calcular errores. Y aquí entonces al final les quedan un montón de ejercicios, que son ejercicios de calcular raíces copiados completamente de los libros de métodos numéricos que hemos visto, como el Chapra o como el Ward, que están ahí en la bibliografía. Entonces les voy a mandar una tarea muy pronto con alguno de estos para que ustedes resuelvan y practiquen, y pues esto también les va a salir un problema de este estilo en el examen. Entonces con esto terminamos la clase. Gracias por su atención. Profe, una pregunta. Cuénteme. ¿Tú cuándo vas a enviar los proyectos para que podamos ir mirando eso? Más o menos eso se hace un mes antes de que se vaya a acabar el semestre. Ah, ok. Entonces todavía falta un poquito. Vamos en la semana 8 o 9, algo así. Entonces todavía falta un poquito, pero pues saben que de pronto lo voy a enviar un poco antes. Lo voy a enviar de pronto en la semana 10 para que tengan como un mes y medio. Digamos que el tiempo de desarrollo de un proyecto normalmente son 3 a 4 semanas para que lo hagan muy lento. Si se los mando con más tiempo, pues podríamos hasta recibirlo antes o algo así. Entonces, yo les aviso, pero ya muy pronto, no se preocupen. Y bueno, listo, con eso terminamos. Que estén muy bien, cuídense, cuiden a sus familias. Y si necesitan ayuda, pues pídanla, no se pongan de orgullosos. ¿A que no? La facultad ahorita del departamento por lo menos ha estado haciendo unos programas de ayuda a estudiantes que tienen necesidades, digamos, más primarias que el computador, necesidades de alimentación, por ejemplo. Entonces, pues, si conocen un caso de esos, algún estudiante que esté así o ustedes están en eso, no se preocupen, por favor escriban a la profesora Julie o al profesor José Daniel. Que estén muy bien.